Muchas gracias a Pecolsa, gracias a Paula que hoy nos acompaña. Em, Gracias por permitirme hacer parte del programa de Equilibrio Total, que obviamente son actividades que van muy bien pensadas y con la muy buena intención de cada persona que interactúa con ustedes para generar el bienestar. Y entendiendo que el tema de generar salud en el niño interior, en sanar nuestro niño interior, es es un trabajo concienzudo y sobre todo es un trabajo que realmente cada uno de ustedes sí quiera asumir, ¿no? Es un trabajo que en el día de hoy ustedes puedan hacer un diagnóstico para que ustedes puedan identificar si realmente están pasando por algún tipo de herida del niño interior, y les voy a enseñar al final una técnica que es muy hermosa, em, que pues la pueden utilizar ya sea con una o con dos heridas, de tal manera que ustedes puedan evidenciar el resultado. Sin embargo, sí quiero ser muy clara, y es que para sanar una herida del niño interior sí se necesitan de varias sesiones. Bueno, entonces empezamos sanando el niño interior. Qué es nuestro niño interior? Es el reflejo de nuestros recuerdos. Sí, tiene mucho sentido. No lo había visto desde ese punto, pero sí, realmente tiene mucho que ver. Es el niño que está en mí, que nos superó muchas cosas, sí, lo que fuimos y que quedó en nuestro interior. Es el niño que llevamos dentro, y considero que hay esa parte que reside en nosotros que tiene relación con las experiencias de nuestra infancia. Ujú, totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien, súper. O sea que estamos muy bien. ¿Qué ven en esa imagen que les acabo de colocar como un recuerdo borroso? Sí, muy bien. Eso era lo que quería que ustedes vieran, que están viendo una imagen donde como que a veces las vemos y a veces se ven unas bolitas, es como vemos a veces, ¿no? Ujú. Sí, señora. Entonces, digamos que es con el lente con el que tú estás mirando la vida, y es con ese lente que desde niños hemos visto la vida y las experiencias que hemos tenido como niños. Así que hay unas experiencias que son muy bien definidas, y hay otras experiencias en nuestra vida que quedaron borrosas, no porque no hubieran sido definidas en su momento, sino porque nos dolieron mucho, nos afectaron mucho, no las comprendimos, no hubo una persona que nos explicara realmente qué era lo que pasaba, o simplemente nosotros no queríamos. ¿M? Entonces es una imagen, un recuerdo, una experiencia que ha dolido bastante, que puede quedar fijo en nuestra mente inconsciente, algo borrosa, pero que en el momento que alguien me dice algo, que alguien tiene una actitud que me dispara ese recuerdo o esa experiencia, pues me enojo mucho, me pongo inestable, no sé qué es lo que me pasa, pero me fastidia mucho esa persona, entro en un muy fácil conflicto, me pongo triste, me puedo deprimir, o al contrario, me siento muy rabiosa. Entonces, digamos que hay muchas experiencias que yo las puedo guardar con un lente bien definido, pero hay otras experiencias que me pueden quedar en la mente inconsciente un poco borrosa, pero que definitivamente cada vez que yo me enfrente a a un detonador, voy a responder como normalmente siempre he respondido. Entonces, del 100% de mente que tenemos, el 5% solamente es consciente, que quiere decir que con ese 5% yo pienso, yo razono, yo hablo. La mente consciente es la que habla, ¿no? La que tiene el lenguaje, el pensamiento, la que analiza, la que pregunta, la que evalúa, la que ejecuta, la que proyecta, ¿cierto? Y la que planea. Entonces, ese es un 5%. Pero con la parte inconsciente, yo máximo puedo hacer 5 cosas al tiempo que me doy cuenta. ¿M? Es decir, que si yo en este momento les dijera a ustedes que en este momento me están viendo, me están escuchando, también pueden estar detallando su pantalla o su celular o su pantalla en el computador, pero que también podrían al tiempo escuchar los sonidos que hay afuera del sitio donde están,
pero que también al tiempo quisiera que escucharan cómo está su respiración, qué tanto suena su respiración o sus latidos cardíacos, si están rápidos o si están lentos. Creo que si todos lo hacen al tiempo, ya no alcanzan a hacerlo. Esa es, digamos que es una prueba muy fácil para determinar que uno conscientemente no hace muchas cosas al tiempo. Máximo hace entre 5 y 8 cosas al tiempo máximo. Y ahora con este tema de tanto automatismo, pues cada vez es más difícil como estar pendiente de muchas cosas al tiempo. Hace un tiempo yo recordaba muy bien el número del celular de mi mamá o de mi esposo, ahora ya no, ahora si no tengo el celular, pues como que no me acuerdo, ¿cierto? O como que si voy a sumar o a multiplicar, antes yo lo hacía mentalmente, ahora automáticamente busco el celular, la calculadora y lo hago, que después puedo hacer conciencia como decir, ve, pero esa operación era muy sencilla, sin embargo, el automatismo hace que cada vez seamos menos conscientes de lo que sí podríamos hacer. Y el 95% restante es lo que corresponde a la parte inconsciente. Entonces, la parte inconsciente tiene otras características muy diferentes a la parte consciente. Entre ellas, por ejemplo, el lenguaje es simbólico. El inconsciente no habla, no tiene lenguaje verbal como el consciente. Entonces, él se comunica con nosotros a través de símbolos, ya sea de imágenes, sea de sonidos o sea de sensaciones. eh, no tiene, es literal totalmente, es decir, que él toma en nuestro pensamiento tal y cual uno está pensando. Es decir, que si yo en este momento estoy pensando que yo no valgo la pena, que yo no sirvo para nada, realmente nuestro inconsciente lo toma tal y cual. No valgo la pena y no sirvo para nada. Sin análisis. ¿Qué quiere decir? Que la mente inconsciente jamás te va a preguntar, oye, pero ¿cómo así que no vale la pena o que no sirves para nada si tú eres muy inteligente y ya tienes un trabajo y eres profesional? O sea que sí puedes, ¿no? Él jamás te va a preguntar eso, jamás te va a pedir un análisis mayor, sino lo que hace es que a través de los órganos de los sentidos te deja ver, sentir y escuchar situaciones en el día a día que al final de la tarde vas a entender que de verdad no sirves para nada, que no puedes hacer las cosas. ¿Por qué? Porque te fijaste o porque mejor tu inconsciente te hace fijar en aquellos gestos de tu jefe como que no está aprobado, como que no está cómodo, eh, porque un amigo le dijo, oye, ten cuidado porque mira que están sacando gente y seguramente que tú estás ahí, porque la sensación de no poder te conecta con una sensación de minusvalía. Entonces, digamos que te deja ver, te deja escuchar y te deja sentir lo que tienes que ver, escuchar y sentir para que lo que te estás diciendo o lo que estás pensando se haga realidad. Entonces, es súper importante tener en cuenta que es literal y sin análisis para la clase de hoy. También no tiene sentido del humor, él carece de sentido del humor. Si yo me digo un chiste flojo, como soy de tonta, como soy de bruta, eh, yo lo puedo estar diciendo conscientemente a modo de chiste, de humor, pero el inconsciente no tiene ese sentido de humor, es decir, que lo toma totalmente literal. Y que pensar y hacer es lo mismo. Cuando yo estoy pensando en algo, pues yo siempre en mis clases utilizo el ejemplo del limón. Puede que hoy vuelvan y lo podamos tener, pues sobre todo para las personas nuevas, y es que en este momento se imaginen que están comiendo un limón, que lo están saboreando, que lo están chupando, para ver qué pueden sentir. Y pues Yareli, si tú eres una persona nueva hoy, por favor, conéctate con la experiencia de masticar un limón, de saborearlo y dime, escríbeme, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa qué pasa? ¿Qué te pasa? Comiendo, imaginando que estás comiéndote ese limón. A mí me da escalofrío y se me llena la boca de agua. Entonces supongo que el resto también le sucede igual, porque ya han tenido una experiencia con el limón, pero simplemente pensar en que están comiendo o saboreando un limón, de inmediato te mueven sus músculos de la cara, porque es que está amargo, porque está ácido, ¿cierto?
se les llena la boca de saliva, sienten el escalofrío y la pregunta grandísima es, ¿realmente había limón? No había limón, yo simplemente les pedí por favor que se imaginaran que estaban comiendo un limón. ¿Qué sucede? Que como ya tenían esa programación, ya ustedes habían comido limón, pues solamente necesitaron recordarlo para volver a sentir lo que sintieron cuando guardaron la experiencia de limón allá en su mente inconsciente. Entonces, digamos que esta parte de pensar y hacer es lo mismo, es súper importante tener en cuenta esta característica de la mente inconsciente, porque cuando yo soy niño y me hieren por algún motivo, ¿cierto? Vamos a ver hoy las diferentes tipos de heridas, pero cuando tengo una experiencia que para mí no fue bonita como niña, ¿cierto? Que no fue agradable, que me hizo sufrir, que me sentí triste, que me sentí rechazada, humillada, traicionada, que no fue justo, ¿cierto? Eso hace que si yo la tomé así, me queda una experiencia negativa que me pone en un estado negativo y que cada vez que sucede algo que me dispara esa situación, esa experiencia, vuelvo y siento el dolor, vuelvo y me siento herida. ¿Mm? Entonces es súper importante. Aquí algo también que es muy importante es que una situación pasa y ahí está la situación, pero hay que tener muy presente que para una persona pudo ser muy buena esa situación, para la otra no tan buena y para la otra cero buena. ¿Mm? Entonces, cuando hablan de la misma situación, no existe la misma programación en las personas, porque cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Cuando yo me enfrento a una experiencia, a través de mis órganos de los sentidos, por lo que yo veo, por lo que yo escucho y por lo que yo siento, esa información va por todo nuestro sistema nervioso hasta nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro existen unos órganos que son captadores de la visión, que son captadores de la sensación y que son captadores de los sonidos, imágenes, sonidos y sensaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en el cerebro bajan a un plano más profundo y ahí yo los asocio mucho con lo que yo con lo que me ha pasado, con las creencias que tengo, con los mapas mentales que yo me he creado y los asocio y luego yo hablo de ellos. Entonces, un ejemplo tan sencillo como el Transmilenio. Para unas personas, Transmilenio será un transporte masivo que te lleva rápido de un lugar a otro. Pero para otras personas es una jartera, es un signo de inseguridad, eh, de sentirse hasta asfixiados por tanta gente. Entonces, es el mismo Transmilenio, pero cada persona tiene una programación respecto a ese Transmilenio, ¿no? Entonces, eso pasa con las heridas del niño interior. Para dos hermanitos, por ejemplo, uno de los hermanitos se pudo sentir humillado y el otro no. El otro lo entendió perfectamente o simplemente ni se dio cuenta de lo que sucedió y él no tiene la herida de la humillación. Y son dos hermanos que conviven, son dos hermanos que hasta duermen junticos, son dos hermanos que duran mucho tiempo juntos porque van al colegio y luego vienen a su casa y hacen sus tareas y comparten, pero una experiencia, algo que dijo mamá o algo que dijo papá o algo que dijo el profesor, para uno pudo haberle hecho mucho daño y para el otro no le importó o simplemente ni se dio cuenta. Eso nos hace únicos e irrepetibles. Eso es lo que nos hace tan diferentes y tan, o sea, que cada quien tiene su propia esencia y cada quien es un mundo. Desde la tercera semana de gestación, ya nosotros podemos tener recuerdos allá en nuestra mente inconsciente, porque en la tercera semana de gestación ya se generan las células, las neuronas, que son las células de nuestro sistema nervioso central y que son las encargadas de guardar toda la información. Entonces, pues digamos que entrando ya en materia, ya que Paola me hace esa pregunta, la parte de la gestación es súper importante, sobre todo cuando hablamos de una herida de rechazo, porque si el embarazo fue rechazado por cualquier razón, porque tengo que trabajar, porque ya no puedo trabajar, porque no puedo viajar, porque no era el tiempo de embarazarme, porque me tocó casarme, porque ahora qué hago, porque quisiera no tenerlo, pero pues me va a tocar o tomo otra decisión, ¿sí? Entonces digamos que hay todas esas sensaciones que tiene mamá e inclusive papá inconscientemente, el, el,
El feto las toma y se puede guardar esa programación como una herida, como un rechazo que luego se convierte en una herida. Entonces, ¿qué es el niño interior? Para nosotros desde la programación neurolingüística entendemos que el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo, ¿sí? Normalmente hacia los 7 años, Claudia, hay algo que se llama la poda neuronal y entonces ahí se eliminan muchos recuerdos de la niñez afortunadamente, ¿sí? Porque digamos que desde los 0 hasta los 7 años nosotros venimos es a copiar. Nosotros no conocemos cómo es este mundo ni cómo desenvolvernos en él, entonces lo que venimos es a copiar. Entonces yo copio comportamientos de mamá, copio comportamientos de papá, de los abuelos, de los profesores, de los hermanos mayores, de los primos. Normalmente uno copia mucho en línea jerárquica. Entonces calcula donde los comportamientos no sean los más adecuados. Imagínate la vida que uno desarrollaría de adulto. Desafortunadamente, hacia los 7 años hay algo que se llama la poda neuronal y ahí se eliminan muchos recuerdos. Porque unas personas tienen más recuerdos que otros. Porque cuando hay unas experiencias que son muy fuertes, esas normalmente se guardan en el hipocampo y no hacen parte de la poda neuronal. Pero hay otras personas que en las experiencias sí se vivieron, pero no hubo tanta emoción, no se le puso tanta emoción a la experiencia. Entonces en las noches y cuando se hace la poda neuronal, el hipocampo simplemente selecciona y aquellas que no son tan, como tan importantes, como tan relevantes, esas se eliminan. Entonces, por eso hay unas personas que olvidan muchas más cosas que otras, porque no le ponen tanta emocionalidad a las experiencias que han vivido, o porque no han tenido experiencias que sean muy fuertes, muy traumáticas, o por el contrario, muy alegres, muy que las quieren recordar toda la vida. ¿Por qué los seres humanos recordamos más las cosas negativas que las positivas? Desafortunadamente, digamos que es un metaprograma bien importante que nuestra cultura tiene, y principalmente pues hablamos de nuestra cultura latinoamericana y es que las noticias, los diarios, los sucesos se enfocan mucho más en la parte negativa que en la parte positiva y eso es como un metaprograma, es como una estrategia de nuestro inconsciente que se vuelve automática. No sé si respondo así a tu pregunta o si alguien tiene alguna respuesta que me pueda ayudar en el tema, pero básicamente uno se enfoca más en lo negativo que en lo positivo, es porque por eso, por la cultura. Si vamos a preguntarle a una persona, por ejemplo, a un japonés, normalmente el enfoque no es tanto en lo negativo, sino en lo productivo. Pero si yo le voy y le pregunto a un turco, el enfoque no es tanto ni en lo positivo ni en lo negativo, sino el enfoque es en el negocio, ¿sí? En la productividad también. Como hablamos de la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo, en ese momento no me atrevo a decir 100% que nuestro niño interior está radicado en nuestra mente inconsciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la mente inconsciente es donde se guardan todas aquellas experiencias, todos aquellos recuerdos que le hemos puesto mucha emoción y que cuando hubo la poda neuronal normalmente no se vio afectado y entonces no, pues se quedó guardado. ¿Mm? ¿Qué sucede con ello? Que nos podemos enfrentar a varias heridas. Entonces existe la herida de la injusticia, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida del abandono. Estas heridas han sido estudiadas inclusive desde Freud. Luego Carl Jung las estudió, también las estudió eh, o habla mucho de ellas Luisa Hay y en sí digamos que hay muchas ramas desde la parte psicológica y desde la parte alternativa que ha venido utilizando y que ha venido estudiando mucho las heridas del niño interior. ¿Qué sucede cuando yo tengo una o dos? Yo creo que el ser humano máximo puede tener unas 3 heridas del niño interior, porque si ya tiene la cuarta y la quinta también normalmente no existe, ¿no? Porque eso es muy fuerte. La herida del niño interior es como una herida, realmente sangra, duele,
A veces intenta cicatrizarse, pero si yo no he trabajado realmente esa herida, pues la cicatriz es falsa y cuando tengo algún detonante, de inmediato vuelve y sangra y vuelve y me duele mucho más. ¿Y qué sucede con ello? Es como si yo lo comparara con un carro último modelo. O sea, nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado, tenemos unos buenos cargos donde trabajamos, logramos tener una familia, tenemos unos hijos, tenemos muchos proyectos y eso yo lo estoy metafóricamente comparando con un carro último modelo. Pero cuando tenemos una herida del niño interior, de nuestro inconsciente, que no hemos logrado de verdad sanar y de verdad cicatrizar, pues realmente es como si fuéramos un carro último modelo, pero con el freno de mano todo el tiempo. Entonces nos preparamos, entonces trabajamos, pero siempre nos falta el 5 para el peso, como se dice en México. Sí, siempre hace falta algo, algo le hace falta. Eh, Puedo tener la mejor familia, pero no me siento cómodo. Puedo tener el mejor trabajo, pero siento que me traicionan o que tengo que estar muy pendiente o tengo que ser muy controlador o por el contrario prefiero ni siquiera que me vean para que no me estén pidiendo informes o para que no me pongan tareas diferentes, que eso es lo que vamos a ver ahorita en cada una de las heridas. Bueno, entonces vamos a empezar por la herida del rechazo. La herida del rechazo normalmente, las heridas, todas las heridas tienen una estructura, ¿cierto? Entonces tenemos, hay una parte que es el pensamiento, que es lo que normalmente piensa una persona rechazada. Luego, ¿qué emoción le genera normalmente la herida a la persona? ¿Qué estrategias utiliza? ¿Cuáles son sus mayores conductas o comportamientos? ¿Y cuáles son los resultados? Entonces, para que tengamos en cuenta estos 5 ítems en cada una de las heridas del niño interior. Entonces, vamos a hablar del rechazo. ¿Cuál es el pensamiento normal que tiene una persona que tiene herida del rechazo? Entonces es, mis papás no me querían, ¿cierto? O mi embarazo no fue deseado. Ese es como el pensamiento que se aloja desde donde nace la herida del rechazo. Luego venimos con la emoción. Entonces la emoción principal que tiene una herida del rechazo es la de huir, es la de aislarse. ¿Por qué? Porque es que es mejor no exponerme, porque como no soy deseado, pues si me expongo, si hablo, normalmente me van a rechazar. ¿Mm? Esa es como la emoción que genera. Y la estrategia, pues la persona tiende a aislarse mucho y son los que viven mucho de mundos imaginarios. Entonces son los que se retiran a su habitación, normalmente buscan estar muy solos y crearse unas películas grandísimas o jugar mucho el Xbox o ver películas y entonces se imagina él creando una comunidad, se imagina que él es el dueño de una aldea, pero hasta ahí va porque todo es en su mundo imaginario donde se puede relacionar, pero en su mundo real tiende a aislarse. ¿Cuál es la conducta normalmente de una persona rechazada? Es eso, como decir, yo no soy útil, entonces yo mejor me alejo. Yo soy la persona que mejor pasen y sigan escogiendo a los demás y a mí déjenme aquí tranquilo, ¿sí? ¿Cuáles son las conductas también que usan o mejor los comportamientos también de una persona rechazada? Es que normalmente quisiera hacer parte de un grupo, pero prefiero no por el miedo al rechazo. Entonces son esas personas que normalmente dicen, sí, claro, yo voy contigo, vamos a la reunión, vamos a la fiesta, pero luego a última hora dicen, no, es que imagínese, presento un trabajo, tengo que ir a una consulta, mi mamá se enfermó y entonces, pues no, lo siento, pero no voy. Sí, esos son esos comportamientos huidizos que normalmente responden al famoso miedo de que me rechacen, de que me hagan a un lado. ¿Y cuáles son los resultados? Pues son personas obviamente aisladas, son personas que dicen yo no valgo la pena, yo no soy suficiente, eh, todos los demás sí son bienvenidos, pero yo prefiero quedarme en casa para no tener que pasar la vergüenza o la rabiecita o la ira de que me hagan a un lado. Hasta ahí claro. Y quisiera que fueran ustedes introyectando, que fueran haciendo un poquito de insight para saber si tienen algo de esa herida del rechazo. Bueno,
Entonces, seguimos con la herida del abandono. Entonces, en el abandono, ¿cuál es el pensamiento? Me abandonaron. O sea, el pensamiento es así de sencillo. El pensamiento en el rechazo, después me rechazaron, en el abandono me abandonaron. Y vienen aquí las situaciones muy fuertes como de que mis papás eran papás trabajadores y tuvieron que siempre dejarme con una nana. O me abandonaron cuando yo nací y necesité incubadora, entonces me llevaron para una incubadora donde estaba solito, frío, con muchas luces, con voces totalmente diferentes a las que yo había escuchado antes a través del vientre, y entonces me siento terriblemente abandonado por mi mamá. Las heridas del abandono cuando se dan por parte de mamá son bastante fuertes, son muy, muy fuertes. Entonces el pensamiento es me abandonar. Y la emoción normalmente es que se vuelven muy dependientes y que les da mucho miedo a la soledad, a estar solos. ¿Mm? Y entonces con esa emoción de ser muy dependientes y mucho miedo a la soledad, entonces la estrategia es volverse en víctimas. Es una persona rechazada, normalmente es víctima. Es que mira, tú cómo eres de malo conmigo, yo te estoy llamando y no me contestas porque no llegas, yo soy tu esposa, yo soy tu novia, yo soy tu novio porque no me tienes en cuenta, mira que, y se vuelven, las conductas es que se vuelven personas muy dramáticas que de cualquier cosa insignificante forman una película inmensa, forman un novelón y ellos son los víctimas, y entonces normalmente el diálogo es yo no soporto más, esta vida es muy cruel conmigo, tú no me tienes en cuenta, mira, tienes que llegar temprano porque te estás demorando mucho tiempo, ¿sí? Esas son como las conductas muy fuertes, se vuelven muy dramáticos, son mujeres muy cantaletudas, hombres demasiado canzones, eh, exigiendo como mucho, ¿no? Siempre dependientes. Y luego los resultados, pues es que no soporto más, y el resultado, el miedo grande es estar solo, pero normalmente como se vuelven tan cantaletudos, tan fastidiosos, terminan estando solos. Esa es una paradoja muy fuerte en la herida del abandono. Un comportamiento bastante común en las personas que tienen una herida de abandono es que a nivel sexual les gusta mucho tener sexo. O sea, son personas que si rompieron con una pareja a la semana ya están con otra. Básicamente es más como para tener sexo, porque en el momento que está la copulación, pues el coito, ahí se sienten parte de, ahí sienten que yo lo tengo, ¿sí? Porque es que como yo dependo tanto del otro y me da mucho miedo que me deje solita, entonces normalmente son personas que tienden a utilizar mucho el sexo como una estrategia para sentirse en parte. Bueno, luego viene la herida de la humillación. Entonces ya vimos la del rechazo, vimos la del abandono, ahora vamos con la herida de la humillación. De la herida de la humillación, el pensamiento es, me humillaron, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué la humillaron? Por comparación, casi siempre, por comparación. Entonces es cuando los papás dicen, no, es que su hermanito es mejor, no es que el niño de la esquina es más inteligente que usted, no es que si usted fuera como esta otra persona sería genial, pero es que mire, usted sí, no, qué cosa. ¿Mm? Entonces hay personas que toman esto como un reto, ¿no? Y es que, pues, mi papá está diciendo que yo soy mejor, que él es mejor que yo, pues ahora yo me voy a poner muy juicioso y voy a ser igual o mejor que él. Esa es, digamos que ese es un afrontamiento que el niño no va a tener una herida de la humillación. Pero aquel que sí sintió que el otro es mejor que yo, que siempre me están comparando y que yo entro en desventaja, ahí queda la herida de la humillación. Entonces, la emoción que se da es el sufrimiento y tienden a volverse muy, muy masoquistas. Entonces, buscan en las estrategias, buscan situaciones para sufrir. ¿Mm? Entonces, eh, pues son las que llaman mucho al sufrimiento, les gusta mucho ayudar a las demás personas, eh, pues porque es que pobrecitas cómo sufren, ¿sí? Pero sin darse cuenta que ellas mismas se involucran en estarse sintiendo así, sufriendo todo el tiempo porque están ayudando mucho y porque cuando están que sirven se ponen en una posición demasiado de servilismo, digamos, porque una cosa es servir, pero otra cosa es el servilismo que lo lleva a nuevamente sentirse humillado.
No sé si me hago entender ahí esa partecita. O sea, yo inconscientemente busco situaciones donde me sienta más humillado. Y una de esas situaciones es volverme servil. La conducta es que normalmente se avergüenzan de todo, ¿sí? Entonces, ay, todo me da pena, todo me avergüenza, todo me hace sufrir, todo. Y entonces normalmente sí me fijo mucho en las demás personas y me comparo. Entonces el autoestima de una herida de la humillación tiende a ser baja, tiende a ser baja. Y entonces son personas que luego sus resultados es que soy una basura, ¿cierto? Entonces, pues sí, soy una basura porque soy menos que todo el mundo. ¿Mm? Y el principal miedo que tiene una persona con una herida de la humillación es el miedo a la libertad, porque como están encasillados tanto en el sufrimiento, entonces el sufrimiento va como ligado a siempre estar esclavo de algo. Y el mayor miedo que tienen es a la libertad. Bueno, seguimos con la herida, cual ya vimos rechazo, humillación, abandono, entonces vámonos para la traición. La herida de la traición, pues el pensamiento es no cumplen lo que prometen, ¿cierto? Y entonces esto se da mucho porque los papás, por ejemplo, el papá le dijo, bueno, alístate, porque en una hora vengo y te saco y te llevo al parque y te gasto un helado. Y entonces el niño o la niña se alistó, hizo sus tareitas, arregló todo lo que tenía que arreglar para dejar todo listo y quedó perfecto esperando a su papá o a su mamá que lo iban a llevar al parque a comer helado y no llegaron. Entonces no cumplen lo que prometen y casi siempre después se enteran que es que papá o mamá estaban en la esquina hablando con un amigo o con una amiga y por eso se demoraron y ya no llegaron para llevarlo al parque. Entonces el pensamiento es no cumplen lo que prometen. Y la emoción, pues obviamente es una emoción de control. O sea, como no cumples lo que me prometes, entonces yo me vuelvo una persona súper controladora, porque no me van a volver a engañar, porque en cualquier momento, si yo no controlo la situación, tú me puedes engañar. Entonces, la emoción es de una persona bastante controladora. Y la estrategia es que solo confío en lo que yo hago. Entonces, esas son personas muy fuertes, quien tiene la herida de la traición son personas muy fuertes, muy duras en el campo laboral, por ejemplo, porque entonces tener súbditos o colaboradores para él es un martirio, porque tiene que estar a toda hora revisando lo que los otros están haciendo, porque es que me pueden estar haciendo mal el trabajo, me pueden estar engañando. Y pues calcula cómo se siente un colaborador con un jefe que tiene la herida de la traición. Y los resultados, pues es que utiliza la fuerza, porque es que de una u otra manera, usted tiene que hacer lo que yo quiero y a mí me tiene que responder por lo que yo quiero, porque si no me siento traicionado. Entonces puede utilizar o la fuerza, o sea, son personas que pueden ser muy maltratadoras a nivel laboral, pues no se dará mucho la parte de utilizar la fuerza, pero a nivel familiar sí. Y también el resultado es que normalmente terminan decepcionándolos, ¿no? Porque realmente terminan traicionándolos, porque es tanto el enfoque que yo le pongo, es tanto mi pensamiento de todo el tiempo, de que los demás no cumplen lo que hacen, que recuerden que el inconsciente literal y sin análisis, pues normalmente terminan siendo decepcionados. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que tiene una persona que tiene la herida de la traición. Y nos vamos para el de la injusticia. Entonces, en la injusticia normalmente el pensamiento es que esta vida no es justa, ¿sí? Es que a mí no me correspondió lo que yo merecía. Entonces se da porque casi siempre están en un contexto o en un, ¿cómo se llama? En un entorno donde sus padres son muy fríos, ¿cierto? Y entonces son padres que no son expresivos, que no les dicen que son inteligentes, que no, como que el niño, por ejemplo, le quiere decir, ay, papi, mira que me fue muy bien en el colegio. Y el papá dice, pues es mínimo lo que tendría que hacer, ¿cierto? Pero se da cuenta que a él le fue muy bien en el colegio
y no le dieron nada. O sea, es como lo mínimo que usted tendría que hacer. Pero al niño de al frente, que le fue pésimo, que hasta perdió el año, a ese le compraron una cicla. Entonces uno dice, eso no es justo. Yo que soy tan juicioso, yo que me esforcé, que me fue tan bien en el colegio, que gané el año, no me dieron nada. Y en cambio a ese vago que sí, que pues que perdió el año y que no hace más cosas, que no hace pues mayor cosa de lo que yo hago, a ese sí le dieron una cicla, entonces eso no es justo. ¿Mm? Y entonces se empiezan a enfocar en que quién le dio, es que te dieron una tajada de torta más grande a ti que a mí, eso no es justo. Y entonces le compraron al hermanito, le compraron una caja de color Primacolor y a mí me compraron una caja de color Magicolor, eso no es justo, porque no me dieron también de Primacolor. ¿Cierto? Y entonces se enfocan mucho en el pensamiento, pero nunca van a preguntar realmente qué fue lo que pasó, porque puede ser que es que era la última caja de Primacolor, pero el Magicolor estaba, bueno, no sé, estaba a un muy buen precio y es de buena calidad. Pero eso ese niño no lo va a entender porque está enfocado en que no es justo, en que la vida no es justa y entonces yo soy la persona que siempre sufro las injusticias del mundo. Y entonces la estrategia es que se vuelven muy rígidos porque no aceptan y fuera de eso se vuelven bastante envidiosos porque están pendientes mucho, mucho de lo que los demás tienen o de lo que a los demás les pasa con respecto a lo mío. Sí, entonces, por ejemplo, mi compañero lo ascendieron. Eso no es justo porque no yo, porque no me ascendieron a mí. ¿Cierto? Si yo también tengo potencial, si yo también puedo. Entonces no me parece justo. Si todo el tiempo está comparando lo que les pasa a los demás conmigo para decir que no es justo. ¿Mm? La estrategia entonces se vuelven muy perfeccionistas y tienden a volverse en como un Robin Hood, ¿cierto? Entonces es como que es que tú tienes demasiado, deberías darle un poco al que no tiene tanto, porque es que no es justo que tú tengas mucho y que él tenga tan poco. ¿Mm? Pero realmente cuando actúa de esa manera, inconscientemente, está es tratando de compensar su herida de la injusticia. Em, Hay comportamientos muy, muy propios de una persona que sufre de la herida de la injusticia y es que no le gusta que le regalen regalos, ¿sí? Que le den regalos, porque es que tengo que comprarle un regalo del mismo valor y si no tengo plata, pues qué jartera. ¿Cierto? Porque es que tengo que ser justa. O sea, si esa persona me regaló un regalo de 100 pesos, pues yo tengo que darle un regalo de 100 pesos. Y cuando van a pagar la cuenta, cuando salimos a comer o cuando salimos a divertirnos y luego toca pagar la cuenta, entonces pues la mayoría de personas dicen, no, pues paguemos americano, ¿cierto? O sea, si la cuenta fueron 300.000 pesos y fueron 6 personas, pues a cada uno le tocaría pagar de a 50.000. Pero la persona que tiene la herida de la injusticia normalmente dice, no, que cada uno pague lo que se comió, que cada uno pague lo que bebió. Entonces, como yo me tomé una cerveza y me comí un plato y eso vale 25, pues yo pago mis 25. Ustedes sabrán qué hacen con el resto. Entonces, normalmente ese es el tipo de personas que se fijan mucho en que yo no voy a dar más de lo que me corresponde o que no voy a ser injusta y no permito que sean injustos unos con otros. Y el resultado de una persona con herida de injusticia es que duda mucho de lo que tiene, nunca está preparada, puede haber hecho la maestría, el doctorado y demás, pero no está preparada para presentarse a un cargo muy importante, porque es que todavía me falta hacer este otro doctorado, porque es que todavía me falta hacer otra maestría. Y entonces se la pasa ahí preparándose, preparándose, pero nunca, digamos, o se demora mucho en tomar acción. Bueno, entonces digamos que hasta aquí están las 5 heridas del niño interior. Digamos que es que estas heridas tienen mucho, mucho, por ejemplo, en su parte física, una persona que tiene una herida de rechazo normalmente son muy delgadas o flaquitas, se les nota mucho, mucho los huesos propios de la cara, tienen los ojos hundidos y pues lo que más es relevante es que son muy delgados. En las mujeres tienen muy, muy poquito gusto. Eso en la herida del rechazo. En la herida del abandono son personas que son casi siempre jorobados,
¿sí? O sea que tienden a tener ahí como una carga, un peso por el abandono. Entonces, esta parte acá atrás en el cuello, pues lo que une el cuello con ya la espalda, es un poquito más abultado. La última que dije fue la injusticia. Nosotros también podemos sentir la injusticia que hay con las otras personas. Sí, claro. Sí, y una persona que tiene la herida de la injusticia, pues todo lo ve, o sea, todo lo que les parezca injusto, de inmediato parecen Robin Hood, ¿sí? Y pues más cuando la injusticia es a mí, pues obviamente que les duele mucho y que la herida vuelve y se pone muy vívida. Bueno, entonces les estaba contando de la parte física de una persona con herida de rechazo. Una persona con la herida de abandono, entonces normalmente se va por como por la jiba o la joroba. Una persona con la herida de la humillación es bastante gorda. Entonces una persona tiene su cuello pues ancho, su abdomen bien abultado, tiene las piernas, algo que se les nota mucho es que tienen las rodillas muy juntas y los pies ya las piernas van apartadas, lo que dicen rodillijunto, pati apartados. Esos son, digamos que son fisiologías propias de una herida de la humillación. Y en la herida de la humillación, pues es que es muy notoria la obesidad porque se quieren proteger de que los vean tan avergonzados con la vida, porque sobre todo es por protección. La persona que tiene la herida de la traición es una persona muy atlética, le gusta mucho vestirse muy así como muy pegado a su cuerpo para que le vean su figura y son muy altivos, normalmente, digamos que uno mira cuando es una persona digna, mira al frente, cuando es una persona que tiene una muy baja autoestima, normalmente mira abajo, pero cuando son muy soberbios, miran más arriba. Entonces, el tipo de herida de la traición es bastante como altivo y su mirada es muy inquisidora, ¿no? Pues claro, está mirando, está analizando si este me va a traicionar o no, en qué momento me traiciona. Y los de la herida de la injusticia pues tienden a ser atléticos, tienden a tener mucho músculos en sus hombros y en sus brazos porque ellos normalmente siempre están balanceando, ¿no? O sea, parecen una balanza. Sí, y siempre quieren que haya equilibrio. Entonces, o que haya el mismo peso del lado derecho que del lado izquierdo, porque eso el inconsciente lo interpreta como justicia. De hecho, cuando vemos figuras o ángeles, San Miguel, el arcángel San Miguel, él tiene una balanza de la justicia. Entonces, normalmente nuestro inconsciente asocia que deben estar muy balanceados aquí en sus hombros y sus brazos muy musculosos. Bueno, entonces eso era lo que quería que ustedes fueran haciendo, que fueran haciendo ensayo un poco y que dijeran, bueno, yo de cuál tengo más, cuál es la herida que más me acompaña. Me preocuparía mucho que me dijeran que tengo las 5 heridas y que estén vivos y que estén bien y que estén laborando, porque cargar con 5 heridas es muy, muy fuerte. Entonces, pues normalmente uno tiene una o dos heridas. Si uno tiene 3 heridas, pues en la medida que vas teniendo más heridas, se vuelve más grave la situación. Entonces, pues lo bonito de esto es que ustedes en este momento puedan hacer insight, puedan decir, hoy sí, así es que actúo, así es que me comporto, así es que soy. Y pues digamos que eso hace que entendamos por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Porque uno conscientemente quiere ser buena gente, uno conscientemente quiere portarse muy bien, dar muy buenos resultados, pero si tengo heridas allá en mi niño interior, allá en mi inconsciente, pues ellos siempre me van a hacer responder de la misma manera como yo he grabado. Según mi herida, pues yo viviré respondiendo. Mientras no sane esa herida, siempre responderé así como estoy respondiendo. Entonces, pues la invitación es a, a que me cuenten si quieren sanar sus heridas. ¿Qué puedo hacer para mejorarlas? Yo diría para sanarlas, Yanelis. Entonces, como me dicen que sí quieren sanar, entonces hay que tener en cuenta primero que pensar y hacer es lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo me la paso recordando, pensando en todas aquellas situaciones
que me humillan, que me rechazan, que son injustas, que me traicionan y que me abandonan, pues normalmente vuelvo y siento exactamente lo mismo que sentí como cuando viví la experiencia y que así la guardé. Entonces, digamos que aquí una recomendación grandísima es que cuando se enfoquen o cuando se estén dando cuenta, más bien cuando hagan conciencia de que están tristes o de que les está doliendo lo que están pensando, lo que están recordando, pues simplemente lo cambien, lo eliminen, hagan un estado separador. Un estado separador es aquel que cuando yo estoy metida en una emoción, y que ya necesito cortarla, pues entonces me muevo, entonces puedo sacar mi emoción así, puedo levantarme así, quien tiene cabello largo se puede coger su cabello y echárselo hacia atrás, levantarse, tomarse un vasito de agua, saltar, abrir una ventana, todo esto para que me saque del estado emocional en que me encuentro. Eso es un estado, eso es un estado separador que hay que hacer siempre que yo esté haciendo conciencia de que estoy recordando algo que tenga que ver con mi herida. Eso por un lado. Entonces hay que tener muy en cuenta lo de pensar y hacer es lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta que pensar y hacer es lo mismo. Hay que tener en cuenta que yo grabé esa experiencia y que yo me siento herida ya en mi niño interior porque el inconsciente es literal y es sin análisis. Si me dijeron es que usted no vale la pena, pues así lo guardé y así me quedó asociado a una herida del rechazo, ¿cierto? Es que su hermanito es mejor que usted. Si yo lo tomé así literal, sin análisis, entonces lo asocié a una herida de la humillación, ¿cierto? Pero si también es que te traicioné por el motivo que haya sido, pues lo asocio a una herida de la traición y así sucesivamente. Bueno, y entonces también hay que echar mano de esta presuposición de la PNL y es que toda conducta, por inadecuada que sea, siempre tiene una intención positiva. Cuando yo logro entender eso, mi emocionalidad cambia mucho respecto de la herida que tengo allá guardada. Entonces, el ejemplo, pues coloco ahí una mujer fumando. Todos sabemos que fumar es inadecuado. O sea, porque produce cáncer, porque daña el ambiente, porque huele feo, porque se le dañan los dientes, porque eh, es muy nocivo para el ambiente, para la ecología y demás, ¿cierto? Pero sin embargo, uno dice, ¿qué hace que esa mujer, a pesar de que sabe que fumar es inadecuado, qué hace que siga fumando? Y entonces ahí encontramos la intención positiva, que seguro alguno de ustedes me dirá, pues relajarse o tranquilizarse o volverse más creativa o hacer parte de un grupo o probar, ¿cierto? Esas son todas las intenciones positivas que podrían haber en un contexto de un fumador que sabe que es inadecuado fumar. Es decir, no hay congruencia. Ahí sobre todo no hay congruencia porque está haciéndose daño pero intentando ganar una ganancia secundaria que también se llama así a la intención positiva. La conducta inadecuada de fumar está dada porque todos sabemos que fumar es inadecuado, ¿cierto? Sin embargo, ¿por qué una persona que sabe que fumar es inadecuado sigue fumando? Entonces ahí venimos a analizar cuál es la intención positiva que tiene esa persona que fuma al fumar o al hacer esa conducta inadecuada. Y entonces vienen el relajarse, el tranquilizarse, la productividad, la creatividad, el hacer parte de un grupo, por ejemplo. Esas son intenciones positivas que se dan o que la persona busca fumando. ¿Mm? Entonces, el tema de que no hay congruencia ahí es porque estás haciéndote daño, estás fumando, estás tomando una conducta inadecuada, pero porque quieres tener una ganancia secundaria o tienes una intención positiva. Entonces, hay muchas conductas inadecuadas con intenciones positivas. Por ejemplo, una persona que se vive enfermando, por ejemplo, la tía que se enferma cada 15 días y tienen que llevarla al hospital, ¿cierto? Y los médicos ya no le encuentran nada y le dicen, no, pues vuelva para su casa porque ya usted está bien. Pero entonces uno dice, pero ¿cuál es? O sea, ¿cuál es tanta enfermedad de la tía que finalmente el médico le dice que no tiene nada? ¿Cierto? Esa es una conducta inadecuada que tiene esa tía que prefiere enfermarse, somatizar, pero la intención positiva, ¿cuál será? Por ejemplo, llamar la atención o que estén pendientes de ella.
Ujú. Entonces, conductas inadecuadas con intenciones positivas. Entonces, para eso hay muchas conductas, intenciones positivas debajo de las conductas inadecuadas. Entonces, para empezar a sanar las heridas del niño interior, es muy importante que en este momento quieran trabajar con una de las heridas que tengan. Puede ser que tengan una o dos heridas, pero hagamos el ejercicio hoy con una de las heridas para que aprendan muy bien la técnica y luego ya se la puedan aplicar con las otras heridas. ¿Les parece? Pero es súper importante tener en cuenta esta presuposición, que toda conducta, por inadecuada que sea, siempre tiene una intención positiva. Entonces, van a recordar situaciones que les abre la herida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues les pongo un ejemplo. Si alguien viene y me dice, si yo tengo un sobrino de 5 años, la mamá lo abandonó y el niño es insoportable en el colegio. Entonces, conducta inadecuada, intención positiva, pues necesito, está que pide a gritos mamá, normalmente, ¿cierto? Entonces, esos son unos niños que uno en el momento dice, no, terrible, es insoportable, qué jartera, no me lo aguanto, pero cuando ya uno entiende la intención positiva que tiene ese comportamiento inadecuado, pues creo que ya, no sé qué te pase en este caso, Jamie, si ya lo entiendes, si por lo menos ya dejas de decir, es insoportable, ya tal vez no lo dices, sino ya dices, ah, ya entiendo, pobrecito, es que le falta mamá. Sería una forma de llamar la atención. Por supuesto que sí. Yo les quiero contar cómo es la técnica y ustedes me dicen. O si quieren, vamos a hacerlo de una vez. Entonces vamos con la carta al niño interior. Perfecto, de una, muy bien. Esto está súper. Entonces vamos a hacer la técnica hoy de la carta al niño interior, pero para hacer esa carta al niño interior es importante que utilicemos la presuposición de que toda conducta por inadecuada tiene una intención positiva. Entonces, ejemplo, les voy a dar simplemente un ejemplo. Si yo tengo una herida de la humillación, por ejemplo, no mentiras, si yo tengo una herida del rechazo, por ejemplo, entonces y me entero que sí, que realmente mi papá y mi mamá no querían ese embarazo, primero que todo ahí hay que hacer una buena disociación y es que estaban rechazando al embarazo, no me estaban rechazando a mí, a Albita, no, porque ellos en su momento no sabían si iba a ser niña o niño y no sabían qué nombre me iban a poner. En ese momento estaban rechazando, era el embarazo. Entonces, cuando ustedes pueden disociar que estaban rechazando era el embarazo, también se les baja mucho la emocionalidad. Y es súper importante que en este momento puedan entender una intención positiva de la persona que les generó la herida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, podría uno decir, no, pues es que ya entiendo, es que mi mamá estaba terminando la tesis de la universidad y pues ya tenía el logro prácticamente hecho porque ya era presentar la tesis y se podía graduar en 4 meses y resulta que apareció el embarazo. Entonces, pues es una conducta inadecuada porque me rechazó, pero la intención positiva era que quería graduarse. No sé si hace sentido. Y entonces el que me comparó con mi hermano, es que su hermano es más inteligente que yo, que usted. Entonces, pues, digamos, es una conducta inadecuada porque me comparó, pero la intención positiva, ¿cuál era? Seguramente era retarme para que yo fuera más juicioso, más inteligente y me volviera igual que mi otro hermano, ¿cierto? En la herida de la injusticia, pues es que no le dieron la cicla a él, pues porque es que estaban cortos de dinero, no tenían dinero, en cambio el señor de al frente pues seguramente tenía mucho dinero y pues no le pareció nada malo regalarle una cicla al hijo. En la herida de la traición, pues es que no llegó por mí a llevarme al parque y a gastarme un helado porque es que justo se encontró con una persona que iba a poder conseguir un mejor empleo y entonces era súper necesario estar ahí con esa persona y pues sí, por eso fue que no llegó por mí. Sí, entonces estoy analizando la conducta inadecuada, pero buscándole la intención positiva. En la herida, ¿qué me hizo falta en ejemplo? En el rechazo ya tengo humillación, traición, injusticia y abandono. En el abandono, por ejemplo, pues es que la conducta inadecuada es que me abandonaron.
me dejaron solito. Pero, ¿cuál era la intención positiva? Pues que yo tenía unos padres que ambos trabajaban para poder traer el dinero a casa y tener comida, dormida, educación, vestido y demás, salidas al parque y demás. Entonces son conductas inadecuadas con intenciones positivas. Espero que les haya quedado claro. No sé si tengo que darles algún otro ejemplo. En el caso del niño que dejaron en la incubadora, conducta inadecuada porque me abandonaron, pero la intención positiva era que terminara de madurarse lo suficiente, ¿cierto? Que madurara sus pulmones o que necesitaba un poco más de oxígeno, entonces tocaba dárselo. Sí, pero mamá nunca me abandonó. Lo que pasa es que en el área de neonatos, pues no permiten que las mamás estén. Sin embargo, ella me daba leche materna o me la daban en un biberón, qué sé yo, pero mamá sí estuvo ahí pendiente. Lo que pasa es que pues no podía estar al lado mío todo el tiempo. Pero cuando te sientes, por ejemplo, humillado, pero no recuerdas exactamente por qué tienes ese sentimiento tan arraigado dentro de ti. Bueno, pero mira que esta carta al niño interior es súper chévere, porque recuerden, entonces traten de tener en este momento una situación, el detonante sí lo deben tener, porque es lo que les dispara más la herida o les da rabia o vuelven y se sienten humillados o se sienten traicionados. Entonces traigan a su mente una situación donde se sienten con la herida y lo que sucedió. Y le van a escribir una carta a su niño interior. Y entonces le van a decir, niño interior, mira, te estoy contando, te voy a contar esta situación. Ejemplo, antier o hace un año pasaba por la calle y una persona me dijo que yo como estaba de fea, que como estaba desarreglada y que además estaba muy gorda, que no como mi hermana, que ella sí estaba muy delgada y muy bonita, ¿cierto? Esa es la situación. Pero quiero contarte, querido niño interior, que esto obedece a que ella seguramente lo que quería era que yo también trabajara mucho más en mi presentación personal, que me cuidara mucho mejor para que estuviera delgada y estuviera muy bonita. ¿Sí? Es decir, ahí le estás contando lo que sucedió, pero le estás contando cuál es la intención positiva de esa situación. Entonces, la idea de esto es que hagamos la carta al niño interior. Entonces se la van a escribir, querido niño interior, te quiero contar que me pasó esto, esto y esto, pero entiendo que la situación es por la intención positiva que le encuentren. Después de que terminan de hacer la carta al niño interior, porque ahí normalmente lloran, ahí se acuerdan, cómo se aviva tanto la herida, pues ahí se acuerdan de la situación. Entonces, tan pronto terminen de hacer la carta al niño interior, hacen un estado separador, que es el que ya les había comentado, ¿no? Se levantan, se toman un vaso de agua, saltan, bailan, abren la ventana, respiran profundo y demás. Cuando ya sientan que se les fue esa emoción por todo lo que escribieron ahí en su carta del niño interior, entonces se la van a leer al niño interior. Entonces le van a decir, querido niño interior, resulta que me pasó esto y esto y esto, pero ahora entiendo que fue por esto, por esto, por esto. Entonces se la terminan de leer y hacen un estado separador nuevamente. Luego de que ya se salieron de esa emocionalidad que les produce haberle leído la carta al niño interior, luego de hacer el estado separador, entonces vienes y te sientas y tomas la carta y la lees como si fueras un niño, ¿sí? Como de tu niño interior eh, es la figura simbólica del inconsciente en sus años de niñez, entonces la vas a leer como si fueras un niño o una niña de unos 5 añitos que está aprendiendo apenas a leer. Entonces como que va a parafrasear, como que va a dudar, como que vuelve y repite, como que se espera. Entonces, querido niño interior, ¿cierto? Entonces lo vas a hacer, lo vas a leer como un niño. Y cuando termine, haces un estado separador nuevamente. Luego de que haces el estado separador, entonces vas a sentarte en donde estás trabajando y vas a responderle la carta a la persona grande como si tú fueras el niño herido.
Sí, o sea, es decir, como si tú fueras el niño de 5 años, solo que con la salvedad de que lo vas a hacer con la mano izquierda o con la mano derecha si eres zurdo. Sí, o sea, lo vas a hacer con la mano no dominante. Entonces, te vas a conectar mucho con lo que te escribió el adulto, vas a recordar lo que el adulto te escribió y te pones muy bien como si fueras el niño interior y le vas a responder la carta con la mano no dominante y haces otro estado separador y luego entonces ya viene la persona adulta y la lee como adulta, como en el presente y esto es lo que mi niño interior me quiso decir. Normalmente se van a encontrar con sorpresas muy agradables, por eso sí me gustaría mucho que la hicieran para que luego me escriban. Yo, el celular que yo manejo tengo WhatsApp, entonces me pueden escribir si tienen alguna duda o me pueden decir, mira lo que me pasó, mira lo que me respondió mi niño interior, que normalmente son sorpresas muy positivas, son muy chéveres. Y entonces cuando tú haces eso, pues ahí estás en el camino de la sanación de tus heridas. Bueno, entonces el último paso es que la leo y normalmente me encuentro con situaciones bonitas. No les quiero decir para no sesgarlas, pero si alguien se atreve a hacerlo, genial que me escriba y me diga, mira lo que me pasó, esto fue lo que me contestó el niño interior, esto fue lo que me contestó. Y si les gusta lo que les contesta, si sienten que les deja paz, que les deja más tranquilos, que se acomodan más, que respiran profundo cuando uno hace esto, ay, es que integró, es que entendió, es que su inconsciente, su niño interior entendió y sanó. Porque eso sí es algo súper chévere del inconsciente. Cuando él entiende, cuando él digamos que se le da otro circuito neuronal, él se va por ese circuito neuronal y la herida sana. Y entonces, por último, integras. O sea, si te gustó, te llevas las manos a una parte de tu cuerpo para integrar todo lo que tu niño interior te respondió. Y pues los cambios sí se notan, se ven, se notan, son muy evidentes porque entonces ya no te afecta que aquel te dijo o que aquel hizo o que el otro no cumplió lo que prometió, ya no te afecta. Eso, digamos que ustedes lo pueden evidenciar es con el día a día, lo que les va pasando. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Espero que vayan encontrándole las intenciones positivas a todas conductas, a todas aquellas conductas inadecuadas que de una u otra manera pudieron generar una herida en ustedes, porque recuerden que un lema de la programación neurolingüística es que para qué estar mal si puedes estar bien. Y pues finalmente sí, las experiencias nos pueden doler, pero también hay técnicas y también hay formas de sanarlas. Y bueno, para que ahí sí sean carros último modelo a toda velocidad. Bueno, un abracito, me alegra mucho y que estén muy bien.